Sí, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de límites, ¿verdad? ¿Qué es límite? Viene de la fórmula de velocidad instantánea, ¿ya? A donde hay un cambio, el límite de delta X tiende a cero, ¿verdad? Entonces, esto es igual a delta S entre delta T. Aquí es delta T, que es el tiempo. Entonces, eso es prácticamente de dónde viene un límite. Ejemplo, si yo vengo y estamos en el aula presencial, el límite de un aula es la puerta del aula, ¿verdad? Y se acerca, por ejemplo, ustedes están sentados en diferentes puntos del aula, entonces hay diferentes velocidades, pero dice velocidad instantánea, ¿verdad? Diferentes velocidades, y de donde están sentados llegan a acercarse a. Entonces, el límite lo vamos a tipificar como, se va a leer así, límite cuando X tiende a C de una función. ¿Ven cómo se lee? Límite de X tiende a C de una función. Entonces, también lo podemos tipificar el límite como f de X tiende a L, ¿ya? F de X tiende a L cuando X tiende a C. Porque la simbología siempre estamos hablando de lo que es un límite. Entonces, repito, límite cuando X tiende a C, pero ¿quién es C? C puede ser cualquier número positivo o negativo o cero, ¿verdad? Entonces dice límite cuando X tiende a C de f de X de una función, así se lee. Entonces, en los límites, como en toda en la vida del Señor, hay reglas. El primer teorema, número 1, habla del límite cuando X tiende a C de una función lineal, MXB. Esto va a ser igual, este C lo voy a sustituir en la X. Miren, MC más B. Ese es el teorema número 1. El más gustado de todas las personas, hasta el servidor. Luego, habla del teorema número 2. Habla cuando el límite, cuando X tiende a C, hay una constante, B es una constante, multiplicado por una función, ¿ya? Esto va a ser igual, saco la constante del límite y solo le saco el límite a la función. Ese es el teorema 2A. Luego está el teorema 2B. Vamos a poner aquí 2A y el 2B. Es cuando el límite de X tiende a C de una función elevado a una potencia. Entonces todo esto, el límite, cuando X tiende a C de esta función, lo va a elevar todo a una potencia. Ese es el teorema 2B. El teorema número 1, recapitulando, es cuando estamos hablando el límite de una función cuando X tiende a C, ¿ya? En una función, esta es una función lineal, en vez de esta X sustituyo C. ¿Quién es C? Puede ser un número positivo, un número negativo o cero. El teorema 2, ¿en qué consiste? El 2A. Que tengo el límite, una constante multiplicada con una función. Saco la constante de la función y solo le saco el límite a la función. El 2B, ¿qué consiste? El límite cuando está elevado a una potencia, todo el límite lo elevo a una potencia. Luego está el teorema 3A, perdón. Teorema 3A. Y consiste el límite cuando X tiende a C de la suma de dos funciones diferentes, de dos funciones diferentes. Miren, de dos funciones diferentes, el 3A. Entonces, teorema número 3, de aquí vamos a poner 3A. Le voy a sacar el límite a cada función. Límite cuando X tiende a C de f de X más límite cuando X tiende a C de g de X. El teorema 3B es el límite cuando X tiende a C, la resta o sustracción
de dos funciones diferentes. Le voy a sacar individualmente el límite de cada función. Mire, f de x menos el límite cuando x tiende a c de g de x. Seguidamente está el teorema 3c. El límite cuando x tiende a c de la multiplicación de dos funciones diferentes o producto. Entonces, esto va a ser igual. Le voy a sacar el límite individual, x tiende a c de f de x por límite de x tiende a c de g de x. Y por último, está el teorema 3D. Límite cuando x tiende a c de f de x entre g de x. Y voy a hacer lo mismo. Voy a sacarle límite a cada función. Límite cuando x tiende a c de f de x entre límite cuando x tiende a c de g de x. ¿Ya? Donde g de x tiene que ser diferente de 0, porque si no, no existiría el límite. ¿Verdad? Esos son los tres teoremas que ustedes tienen que aprenderse a comparar para poder desarrollar un límite. Yo les voy a enseñar a desarrollar un límite de una manera científica, no al método Albert, sino que hay muchas personas que utilizan solo el teorema número 1. Y ya van a mirar la diferencia de las aplicaciones que vamos a hacer. De esos tres teoremas, ustedes ya los tienen apuntados. El teorema número 1, que consiste en la sustitución de una función lineal y sustituyo C. El teorema número 2 está el 2A, que dice que una constante multiplicada por el límite de una función, saco la constante y solo le saco el límite de la función. El teorema 2B es cuando está un límite elevado a una potencia. Entonces elevo en su totalidad todo el límite a una potencia. Y está el teorema 3A, que consiste en la suma de dos funciones diferentes. Y le aplico ¿ya? Límite a cada una de ellas de manera individual. Lo mismo en el 3B sería la resta de dos funciones diferentes. Le aplico el límite a cada uno de ellos, a cada función diferente. Lo mismo la multiplicación y la división. Y ahí vamos a la aplicación de ellas. Y dice, miren el primer problema. Límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado. X tiende a 2 de x al cuadrado. Entonces yo lo voy a, ese problema lo voy a hacer de manera incorrecta y de manera correcta. Y entonces muchas personas dirán, es lo mismo. No, ahí les voy a, en el transcurso les voy a dar, les voy a demostrar que no es así. Muchas personas dirían, límite con 2 al cuadrado, 4. Ok, la respuesta está bien. El problema es que no lleva los teoremas correspondientes. Si usted se fija, esta es una potencia. Entonces me dice, límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado es igual. Límite cuando x tiende a 2 de x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, estoy aplicando el teorema 2B. El teorema 2B. Ahora voy a aplicar, esto es igual 2 al cuadrado igual 4. Aquí estoy aplicando ya el teorema 2A, sustituyendo ya el valor de 2 en x. Entonces estoy aplicando dos teoremas, ¿ven? Y aquí solo apliqué el teorema número 1. Perdón, aquí sería el teorema número 1. Y aquí solo aplico el teorema número 1. Aquí aplico dos teoremas, el teorema 2B y el teorema 1. Bueno, seguimos. Vengo. Límite cuando x tiende a 1 de 3x al cubo. Fíjense bien, aquí hay una constante con una potencia. Pero ¿quién me habla de la constante? Muchos harían así de la manera incorrecta. Dice 3, 1 al cubo y 1, 3. Sí, está bien. La respuesta está bien, porque solo aplicó el teorema número 1 aquí. El problema es que al resolver ese límite, usted no aplicó los teoremas. 3 es una constante. Entonces vengo yo, saco la constante. 3, límite cuando x tiende
a 1 de x al cubo, aquí estoy aplicando el teorema 2a, que habla de sacar la constante. Luego habla otro teorema de potencia, que es el 3b, del 2b. Y entonces digo 3 por límite cuando x tiende a 1 de x, todo esto elevado al cubo. Y estoy aplicando el 2b. Ahora aplico el que todo el mundo le gusta, igual a su servidor, el teorema número 1, que es 3 por 1 al cubo, ¿ya? 3, 1 al cubo, 1, y igual a 3. Si usted mira, la misma respuesta, pero en el lado derecho, yo apliqué 3 teoremas diferentes, y aquí solo apliqué el teorema número 1, ¿verdad? Entonces, yo les estoy enseñando aquí la esencia, cómo se resuelve un límite. El límite se resuelve por medio de los teoremas, ¿verdad? Los teoremas, tres importantes teoremas para resolver un límite. Es cierto, aquí me da la casualidad que me da la respuesta, y ustedes dirán, si da la misma respuesta. Sí, pero miren los procedimientos. En el primero, saco la constante, que es el 2a. Después, en el segundo, aplico todo el límite elevado a una potencia, entonces aplico el 2b. Y por último, aplico el teorema número 1. Luego, viene este problema y me dice, límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado más 5x. ¿Qué teorema voy a aplicar ahí, compañero? ¿Quién habla de la suma de dos funciones diferentes? El 3A. El 3a. Entonces viene esto, es igual, límite, x tiende a 4 de 2x a la 2 más límite cuando x tiende a 4 de 5x. Y como dice el compañero, aquí estoy aplicando el 3a. ¿Ya? Estoy aplicando el 3a. Pero 2 y 5 son constantes. ¿Quién habla de constantes? ¿Qué teorema habla de constantes? El 2. El 2a. Te vengo yo y digo, límite. Miren, saco la constante del límite. Sería 2 límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado más 5 es una constante, la saco del límite, límite cuando x tiende a 4 de x. ¿Bien? Y ahí estoy aplicando el 2a. Pero, ¿qué teorema habla de potencias? X al cuadrado es una potencia y x a la 1, aquí hay otra potencia. ¿Quién habla de potencia? 2B. El 2b. Yo tengo yo, el 2b habla de potencia y digo 2 límite cuando x tiende a 4 de x, todo esto elevado al cuadrado, más 5 límite cuando x tiende a 4 de x, todo esto elevado a la 1. Y estoy aplicando el 2b. Y ahora el que todo el mundo le gusta. Ya está su servidor igual. El número 1 sería 2, sería 4 al cuadrado, más 5 por 1 a la 1. Entonces sería 2, 4 al cuadrado, 16, más 5. Sería, el resultado sería 37. Si yo lo hago de manera incorrecta, miren, el límite, yo hago esto, 2, 4 al cuadrado, más 5 por 1, 4, 16 por 2, más 5, 32, más 5. Y miren, solo estoy aplicando el teorema número 1. Miren, si lo hago de manera directa, aquí solo aplico el teorema número 1 de manera incorrecta. ¿No? A diferencia de la manera correcta, ¿cuántos apliqué? ¿Cuántos teoremas apliqué, compañero, de manera correcta? 4. 4. Miren, 4 teoremas. El 3a, el 2a, el 2b y el número 1. Entonces, yo les estoy dando a entender que el límite tiene una esencia, pues. Es cierto, da la casualidad que utilizando el teorema número 1, yo puedo tener la respuesta, pero no siempre. ¿Verdad?
Luego, hablamos del límite cuando x tiende a 2 de x al cubo, 3x al cubo menos 2x al cuadrado. ¿Qué teorema habla de una resta de dos funciones diferentes? 3b. El 3b. Entonces vengo yo, aplico el 3b, esto es igual, dice 3, ¿ya? Límite cuando x tiende a 2 de 3x al cubo menos límite cuando x tiende a 2 de 2x al cuadrado. Y como dice el compañero, el 2b habla de eso. 2b. Pero también yo simultáneamente puedo aplicar, aquí 3 es una constante, 2 es una constante, x al cubo es una potencia y x al cuadrado es otra potencia. Simultáneamente yo puedo aplicar el 2b y el 2a. ¿Cómo? Esto es igual, saco la constante del límite, límite cuando x tiende a 2, de x al cubo, todo el contenido lo elevo al cubo, menos, saco la constante, 2, y digo, límite cuando x tiende a 2, de x, todo esto, el cuerpo del límite lo elevo al cuadrado. Y ahí estoy simultáneamente utilizando, aquí sería el 3b, apliqué el 2b y el 2a, ya llevo el 3b, en la primera instancia, 3b, 2b y 2a simultáneamente. Ahora el que todo el mundo le gusta, el número 1. ¿Ya? Entonces, esto es igual 3, sería 2 al cubo menos 2 al cuadrado. Entonces, esto es igual 3, 2 al cubo, compañero. 8. 8. 3 por 8, 24. Menos 8. 24 menos 8. Menos 4. 24 menos 8, compañero. 16. 16. Y si usted se fija, mire cuántos teoremas aplicamos en ese problema. El 3b, el 2b, el 2a y el número 1. Pero perfectamente ese problema, yo aplicando solo el teorema número 1, yo lo hubiera hecho así, ¿eh? 3, 2 al cubo, menos 2 por 2 al cuadrado, 3, 8, menos 8, igual 24, menos 8, igual 16. Y aquí solo hubiera aplicado el teorema número 1, que es la manera incorrecta de resolver. Claro, me dio la respuesta. Me da la respuesta con el teorema número 1. El problema está que no llevo la secuencia y la aplicación científica del teorema. Aquí apliqué el método Albert. Y me dio. Pero no todo, siempre ese método va a resultar. Porque no se va a poder realizar. Y ya les voy a decir cómo en determinado problema. Luego, habla del límite cuando x tiende a 1 de 5x a la 2 por 2x. ¿Qué teorema vamos a aplicar ahí, compañero? El 13. El 13. Entonces vengo yo, límite cuando x tiende a 1 de 5x al cuadrado por límite de x tiende a 1 de 2x. Ahí, como dice el compañero, el 13. Pero aquí simultáneamente 5 y 2 son constantes. Y x al cuadrado y x elevado a la 1 también son potencias. Entonces yo puedo aplicar simultáneamente el 2a y el 2b. ¿Cómo? Esto va a ser igual 5, saco la constante, límite cuando x tiende a 1, quedaría x, todo esto lo elevo al cuadrado, todo el cuerpo del límite, menos,
2, límite cuando x tiende a 1 de x, todo esto elevado a la 1. ¿Bien? Elevado a la 1, no se pone ahí. Entonces, ya estoy aplicando el 3c, el 2a y el 2b. Seguidamente, vengo y digo el teorema número 1. Y digo 5, 1 al cuadrado por 2 por 1. Esto es igual 5 por 2 y entonces igual a 10. Tengo la respuesta que el límite cuando x tiende a 1, miren, el límite cuando x tiende a 1 es igual a 10. Ah, pero yo lo quería hacer de una manera incorrecta. Yo puedo sacar la respuesta. Miren, 5, 1 al cuadrado por 2 por 1. 5 por 2 igual 10. ¿Miren? Y de manera incorrecta hago el límite, es cierto, me da la respuesta. Pero el procedimiento solo aplico el teorema número 1. Y aquí apliqué ¿cuántos teoremas? 4. 4. 4. Entonces, a veces dice la gente, ay, ¿para qué? Ya le voy a demostrar por qué. Porque hay problemas que no se van a poder hacer si no aplico los teoremas. Bueno. Después miramos. Límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado entre x. Yo perfectamente de manera incorrecta haría así. 2 al cuadrado entre 2. 2 al cuadrado, 4 entre 2 igual a 2. Y tengo la respuesta de manera incorrecta. ¿Ya? La respuesta de manera incorrecta la tengo yo ahí. Y tengo la respuesta de manera incorrecta. Entonces vengo yo y digo, ok. Aquí el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado entre límite cuando x tiende a 2 de x. Aquí estoy aplicando, como dice la compañera, el 3D, una división, ¿verdad? Entonces, si estoy aplicando el 3D, aquí yo puedo aplicar el que habla de la potencia, el 2B. Y digo, límite cuando x tiende a 2 de x, todo el contenido del límite le va elevado al cuadrado, límite cuando x tiende a 2 de x, todo esto va elevado a la 1. Entonces estoy hablando de la potencia. Y aplico finalmente el teorema número 1, ¿verdad? Que sería 2 al cuadrado entre 2 a la 1. Entonces 4 entre 2 igual a 2. Lo que me había resultado haciéndolo prácticamente. Diga. No, ya vi. Es que era por eso la pizarra que algunos ejercicios no se miraban. Bueno, ahí está. Mire, esto que está aquí lo hice yo de manera incorrecta. Ligerito, lo saqué el resultado, igual a 2. Pero solo aquí apliqué el teorema número 1. Esto. Y aquí, mire cuántos teoremas apliqué. El 3D, el 2B y el número 1. ¿Verdad? Bueno, y ahora, ¿por qué es importante, les digo yo, aplicar los teoremas? Aplicamos ya todos los teoremas, mire, el número 1, el 2 y el 3. El 3A, el 3B y el 3C y el 3D. ¿Por qué es importante? Miren este problema. Miren este problema. Y lo vamos a hacer de manera directa. X tiende a 3, de x al cuadrado menos 9, entre x menos 3. Y no le vamos a parar a los teoremas. No vamos a parar para los teoremas. Lo vamos a hacer de un solo. Y vamos valientes. Porque el no tenía razón. Entonces sería 3 al cuadrado menos 9, 3 menos 3, 9 menos 9, 3 menos 3, 0 entre 0 no está. Dividido. Miren. Por eso es que los límites se hacen de acuerdo a los teoremas. ¿Por qué? En primer lugar, en el numerador de esa función, que es una función racional, algebraica, tengo algo en el numerador, tengo una diferencia de cuadrados. Entonces vengo y lo digo, límite cuando x tiende a 3
de x al cuadrado, ¿ya? Y x menos 3 y x más 3 sobre x menos 3. ¿Ya? Fíjate bien que antes no estaba definido, pero vengo yo, ya aplico aquí y entonces hoy sí. Miren, límite cuando x tiende a 3 de x más 3. Y entonces esto va a ser igual 3 más 3, sustituyendo el número 1, es igual a 6. Y no es cierto que el límite no está definido. El límite cuando x tiende a 3 es igual a 6. Por eso es que yo hago énfasis en los teoremas. Sí, se pueden hacer los límites, pero tienen esa gran limitante. Que se explique lo más lento, no le entendí. ¿Cómo dice? No le entendí. ¿Qué no le entendió? ¿Qué es lo que hay en el numerador? En el En el numerador hay una diferencia de cuadrado. cuadrado. Ajá, y hacemos el teorema número 1, como vemos, de la manera incorrecta. Miren lo que me da. 0 sobre 0. Entonces vengo, yo tengo que mirar la función. Aquí hay una diferencia cuadrada. Miren, la diferencia cuadrada de x más 3 y x menos 3, ¿qué es eso? X menos 3 y x menos 3 son semejantes, se cancelan. Y solo me queda x más 3. Y aquí aplico el teorema número 1, que dice que este x sustituyo en 3. ¿Y 3 más 3? 6. 6. Entonces, por eso que yo hago énfasis en que tienen que utilizar los teoremas para ver los límites. Por eso. Porque hay problemas que no se van a poder hacer y no le va a dar chance de resolverlo. Le va a dar esto, ¿eh? 0 sobre 0 no está definido. Y eso no es una respuesta. Si estuviera definido, tendría que volver a nacer los mayas. Pero en este caso, tengo que ver qué es lo que tengo que hacer con la función. Miren, en este caso había una diferencia de cuadrados. Y al final apliqué el teorema número 1, que al final, en los límites que vamos a mirar el día de mañana, nos vamos a quedar con el teorema número 1. Pero es importante por qué se resuelven los límites a nivel de los teoremas. Porque hay límites que no van a poder hacer si no utiliza los teoremas. ¿Alguna pregunta, compañero? Bueno, eso es en esencia los teoremas. Ya mañana vamos a mirar unos límites más pesaditos, ¿verdad? Entonces, pasen buen día y nos vemos mañana. Ya subo el video.